Buenas tardes, Perla y Raúl. Excelente semana para todos y también un saludo a toda la audiencia. Queríamos conversar, doctor, con usted con relación a, en este caso, lo que resolvió el doctor Julián López de hacer lugar a esta audiencia por medios telemáticos que ha solicitado Ujú. usted y también el doctor Federico Juteman. ¿Qué es lo que ustedes argumentaron, doctor, para que el juez haga lugar a este pedido? No, básicamente lo que nosotros señalamos es Ujú. que son dos argumentos. Sí. El primer argumento es que la acordada de la Corte no establece las limitaciones que sí establecía la ley y que la acordada de la Corte establecía que sí, o establece mejor, que si la defensa y especialmente el imputado prefiere usar los medios telemáticos, Ujú. por razones de economía y de celeridad, lo puede hacer. El, el juez Julián López inicialmente consideró que no estaban las causales para pedir los medios telemáticos. Hablamos de una cantidad importante de gente que tenía que concurrir a la audiencia, si bien hoy Mm. estamos en franco retroceso del COVID. Yo insisto en que nosotros no podemos descuidarnos, y aparte de su estado anímico, que ella prefería hacerlo por ese medio, y eso está amparado en el Pacto San José de Costa Rica, en el sentido de que la persona imputada tiene derecho a declarar y Mm. a participar de los actos procesales con absoluta libertad, sin que afecte su tranquilidad, que es fundamental al momento de sustanciar la audiencia. Esta es una novedad institucional que se está utilizando muy poco y que por lo menos yo la utilicé, y felizmente el magistrado acogió favorablemente, y entiendo que el magistrado hizo valer el derecho constitucional a la defensa que tiene una persona sometida a proceso, y le dio más importancia a la Constitución que cualquier otra reglamentación. Y eso yo celebro, porque el objetivo distinto es si vamos a una audiencia de juicio oral y público, donde Mm. existe una alta expectativa de pena, donde sí el Código Procesal Penal establece que el imputado, si no puede comparecer, tiene que estar en un lugar contiguo o próximo a la sustanciación del juicio oral y público. Esa es la única norma que establece la obligatoriedad en tal sentido. En las demás etapas, entiéndase la preparatoria y la intermedia, obviamente que no existe esa restricción, y la acordada la ley cuando incorpora los medios telemáticos y la reglamentación positiva de la acordada permite usufructuar esa figura, y eso es lo que hicimos. Doctor Raúl Ramírez, soy. Sí, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, bien. En este caso, doctor, va a estar acompañado de un abogado, ella y su esposo. Sí, la modalidad es que en la audiencia por vía telemática tiene que estar en lo posible el abogado en compañía de la persona imputada, y también tiene que estar en el acto mismo donde se realiza físicamente la audiencia. O sea, va a estar por un lado el doctor Federico y por otro lado voy a estar yo seguramente asistiéndole a ella personalmente en la sustanciación de la audiencia. Entiendo, entiendo. Y con respecto al caso en sí, doctor, usted tiene preparado varios incidentes seguramente. Mira, no solamente incidentes, yo creo que hay algunas cuestiones que a lo mejor sería importante empezar a discutir, pero no en el ámbito de la discusión mediática en el que uno puede tomar partido por A o B Ujú. circunstancias para personal, sino fundamentalmente en cuanto al manejo del instituto del acuerdo reparatorio. Si ustedes mismos fueron testigos que varios coimputados ya fueron beneficiados con salidas como suspensión condicional del procedimiento. Eh, Entiendo que cuando se plantea la reparación que está dada, el Código Procesal Penal habla de la reparación integral del daño particular, y la Fiscalía está incorporando una nueva modalidad que es o la reparación social. Pero el problema es que cuando te pone esa disyuntiva, reparación del daño particular o social causado según el caso, depende del bien jurídico tutelado. Esto significa que como el caso que nos atañe es lesión de confianza, es un hecho punible contra el patrimonio, Mm. el único modo de satisfacer el agravio económico, el daño patrimonial, es a través del acuerdo reparatorio.
también se da por vía de la suspensión, donde también tenés que firmar un acuerdo con la víctima y podés hacer valer el mismo acuerdo. La Fiscalía seguramente va a querer incorporar el concepto del daño social, pero eso está hecho o está previsto para hechos punibles donde están comprometidos el patrimonio público y social, es decir, delitos contra el ejercicio de las funciones públicas, contra el medio ambiente, contra la salud pública, etcétera. Y esa modalidad de figura no está acusada a la señora Patricia Zamudio. Entonces, esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión es que gran parte de la acusación se sustenta en los dichos de una persona que está involucrada en el mismo evento, y sabemos perfectamente que mientras no esté regulada la figura del imputado arrepentido, eso no puede ser utilizado como un medio de prueba, porque equivaldría prácticamente a decir que los que se avienen a dar la postura que señala la Fiscalía van a recibir un premio y los otros no van a recibir un premio, equivale a una suerte de autoincriminación oblicua. Es decir, el coimputado se le pide que declare en tal sentido a cambio de obtener la salida, siempre que declare en contra del otro imputado. Entonces no hay búsqueda de la verdad histórica o real, sino que hay simplemente la búsqueda de la verdad consensual, y la búsqueda de la verdad consensual está comprometiendo gravemente el interés público, que es la dilucidación de los hechos. Así que hay varias cuestiones que voy a plantear, pero no quiero que me tomen como una cuestión de que acá, pues, cuando vos ejerces defensa te dice, pero el hecho es elocuente. Sí, así como el hecho es elocuente, el hecho es elocuente también para varias personas, y así como fue elocuente para varias personas, tendría que tener la misma intensidad de reacción del Ministerio Público para esas personas. Entonces, hay iguales situaciones de hecho, iguales situaciones de derecho, un principio rector de lo que se entiende por igualdad. Entonces, por eso nomás vamos a insistir mucho en esos Doctor, aspectos. en este caso, ¿quiénes siguen acusados en este caso? Y está el señor José Costa, Ujú. que es el marido de la señora Patricia Zamudio, y creo que hay entre 4 personas más que tienen otros abogados defensores y que tengo entendido que van a plantear también salidas alternativas. Y ahí vamos a ver también qué conducta toma la Fiscalía, porque si la Fiscalía se adhiere a esas 4 salidas de estos 4 imputados, a lo mejor es un hecho nuevo que va a meritar también que haga un nuevo planteo, yo como abogado defensor, ¿verdad? De hecho, no habría una desigualdad procesal si para unos da la salida y para otros no. Y ese es el punto, al final es importante, yo te agradezco que hagas esa aclaración, porque si lo hago yo, van a decir, claro, a él le interesa eso que se diga, pero el principio de igualdad de oportunidades procesales exige que cuando vos vas a dar una salida, la salida, si bien la puedes dar en términos individuales, o sea, con cada imputado, ellos te van a alegar de que la punibilidad es individual. Sí, pero el problema es que si yo a vos yo digo que los 4 nos pusimos de acuerdo para realizar una conducta y le saco a los 3, yo te pregunto, ¿cómo vas a medir la intensidad de la energía criminal, que es un elemento para medir la pena, si le saco a los 3 que a lo mejor tuvieron mayor intensidad de la que yo podría haber tenido? Entonces, van a ser complicaciones para la misma medición de la pena. Hasta yo quisiera ver la modalidad a fin de evitar mayores dilaciones en el proceso, algún tipo de juicio abreviado. O sea, nosotros no tenemos problema, pero eso va a depender de la Fiscalía. Y también creo que un juez puede resolver más allá del avenimiento del Ministerio Público, porque el juez tiene que aplicar la ley. Y si hay un pedido de suspensión condicional o de juicio abreviado o de acuerdo reparatorio que ya se dio anteriormente, aplicaríamos mismo principio que acabas de señalar. Y acá es irrelevante el aspecto que vos digas, uno es coautor, otro es autor, porque la pena es la misma. Lo que sí se podría en el marco del juicio, a lo mejor es un reproche menor, pero eso luego de sustanciar el juicio oral y público. Pero acá no estamos en eso, estamos simplemente en la previa de una preliminar, y en esa preliminar es donde se pueden plantear todas estas cuestiones que te acabo de señalar y que vos lo dijiste con mucha claridad en cuanto al verdadero sentido político criminal de la figura. Doctor, es común ahora que la Fiscalía de repente le dé una salida procesal y lo use como testigo. Usted está justamente diciendo que no está bien esa práctica. No, eso tiene que estar permitido por la ley.
De hecho, en la Argentina hubo una gran discusión y la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, en varios fallos, anuló sentencias que aplicaban condenas en estas circunstancias. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Una cosa es tener la ley del imputado arrepentido, que además te exige que midas el alcance y la veracidad del arrepentimiento, porque yo te voy a decir una cosa, Raúl, si vos mañana me decís, mira, yo te puedo pedir una condena de 20 años, pero si vos me aceptás como yo quiero la historia, y vos me admitís y le involucrás a Juan y a Pedro, yo no solamente voy a pedir una pena menor, sino que voy a pedir que no se ejecute nunca la pena. ¿Vos aceptarías o no? Yo creo que sí. Bueno, sí, sobre todo. Y a vos que te va a importar la averiguación de la verdad histórica. Entonces, hay un plus que se le agrega a la figura, hablo en términos jurídicos, doctrinarios, de derecho comparado, que eso no excluye la obligación del Ministerio Público de acreditar que el arrepentimiento condice con la verdad real o material que es el objeto del proceso penal. Entonces no es nomás que yo mañana negocio contigo, admito el hecho a secas y vos no te dedicás a investigar si yo no estoy mintiendo para salvarme yo y para perjudicar a otras personas. El objetivo del Ministerio Público es velar por la objetividad, que es por la correcta aplicación de la ley. Y la correcta aplicación de la ley es la búsqueda de la verdad histórica. Doctor, ¿qué pasa si se hace una suspensión condicional del procedimiento, ¿verdad? Pero esa persona técnicamente, hasta que no cumpla su obligación o las condiciones, todavía sigue ligada al proceso. Es más, de repente no cumple y tendría que reabrirse o revocar la suspensión y que siga el proceso. Puede ser testigo entonces de esta manera o no. En nuestro sistema se permite que le puedas ofrecer como testigo. Ahora, la valoración del testimonio va a ser nula. ¿Por qué? Porque un parámetro es que el testigo no tenga interés. Cuando se le hace la famosa pregunta, si usted tiene interés en el pleito, vos pues no podés decir yo no tengo interés en el pleito si vos fuiste procesado con una suspensión. ¿Sabés qué tendría que decir ahí? Tendría que decir, sí tengo interés en que se cumpla el plazo de reglas de conducta que me dio el juzgado para que yo pueda librarme de esta causa. O sea, ese es el interés que puede tener. Entonces, por eso está la pregunta. En el sistema inquisitivo, vos sabés cómo hacía esto, tenías que tachar al testigo. Hoy ya no existe más la figura de la tacha de testigo, sino que directamente en el momento en que depones, si te percatás de una circunstancia, vos ahí podés hacer mención de que este testigo o este testimonio no tiene la validez o no tiene el valor suficiente para entender que se acerca a la verdad porque está seriamente comprometida la imparcialidad de su explicación de lo que pudo percibir a través de su sentido, precisamente porque tiene un proceso pendiente. Pero, ¿y qué pasa si se revoca después y sigue el proceso y lo condenan? Y eso, ahí vas a tener que plantear un recurso de revisión, ¿me explico? Porque un nuevo elemento te va a demostrar de que eso fue revocado y que se trata de un nuevo elemento que no fue valorado en el momento de la primera sentencia. Entonces, por eso es complicado cuando se plantea con respecto a algunos imputados las salidas alternativas. Lo ideal es que se plantee con respecto a todo. Y también creo que si uno quiere utilizar de facto, de manera pretoriana, la figura del imputado arrepentido, yo lo que creo que tiene que hacer la Fiscalía es presentar un proyecto de ley y que ese proyecto de ley sea estudiado en el Parlamento y si se acepta, se acepta. Pero no tenemos. En lo único que tenemos creo que es en la ley 1340. Pero también está sujeta a una serie de reglas. O sea, lo que yo te quiero insistir nomás, no basta con acordar con algunos para decir que automáticamente esa persona puede ser ofrecida como testigo, sobre todo porque estuvo involucrada en el hecho. Entonces esa persona no puede pasar de ser investigada, imputada, a ser testigo del mismo hecho en el cual participó. No puede ser testigo, operativamente hablando. Y aparte, doctor, si vos estás imputado, no tenés obligación de decir verdad en la declaración, pero si sos testigo tenés que jurar decir la verdad. Exactamente. Y tenés solamente la posibilidad de abstenerte cuando con motivo de tu declaración, no es la posibilidad, el deber de abstenerte cuando con motivo de tu declaración te podés someter, te puede generar un proceso, como por ejemplo lo que acabas de decir, falso testimonio. Doctor, con relación a Patricia, ¿ya el juez fijó no preliminar ya?
Dijo que iba a fijar. Ah, Yo creo que va a haber yo creo que lo va a fijar en cualquier momento. Pero yo les quiero reiterar algo sí. también como un mensaje a la comunidad jurídica, que principalmente es el público meta de ustedes. O sea, en ningún momento nuestro objetivo es trabar la audiencia. Nosotros lo que queremos hacer conforme a las herramientas jurídicas novedosas que se tienen. Y queremos que se haga la audiencia preliminar y Ujú. queremos que se escuchen las posiciones de las partes. Lo que yo no quiero es que sea, y eso es una abogación personal, yo lo que no quiero es que la audiencia preliminar siga siendo, como en muchos casos, es una parodia de audiencia, donde uno se va, se ratifica y el juez dice no hay acuerdo, eleva la causa a juicio oral y público. Y después nos encontramos con los problemas como tuvimos hace poco con el mismo caso de María Esther Roa, donde se eleva la causa a juicio oral y público y resulta que al final vos te das cuenta que la conducta era típica, había sido. Entonces, hay que tener mucho cuidado, o sea, porque derivar una causa a juicio oral y público es recursos públicos, estás usando recursos públicos. Entonces, si vos vas a gastar los recursos públicos, hacerlo de manera razonable cuando tenés una causa. Si vos tenés un imputado o una imputada que te dice, quiero la salida A o B, el efecto político es una cosa, pero el efecto jurídico es muy positivo en el sentido de que vos estás economizando la actividad jurisdiccional. Yo eso es lo que no puedo entender por qué la gente le molesta la salida alternativa. Sí, es un modo de ir economizando la cantidad de causas. Ahora, si vos me decís que tenés otro objetivo detrás de la persona que tengo, bueno, eso es un tema extrajudicial y tendrá que hacerse valer en otro ámbito, pero no en lo judicial. Doctor, pasando a otro de tus, o sea, a otro de tus casos, aprovechando, siempre hacemos eso, doctor, le exprimimos a la gente que le llamamos. No, no, yo estoy contento, contento. Con relación a la causa del diputado Tomás Rivas, finalmente quedó con el doctor Capurro, con la doctora Cándida y Juan Carlos Zárate. Exacto, exacto. Finalmente, felizmente el tribunal el juzgado penal de garantías hizo lugar a nuestro recurso, Ujú. con lo cual también me rectifico en algo que, ¿se acuerdan que les había dicho en la anterior entrevista? Seguro que van a decir que ya estamos chicaneando otra vez, ¿verdad? Pero acá se hizo lugar a nuestro recurso, por lo tanto no se puede considerar como una chicanería, ¿verdad? Sino como simplemente una procura de orden en la realización del juicio. Y en eso estamos. Ahora nos fijaron audiencia y yo ya te anticipo, yo seguramente voy a plantear recusación contra la suplente, ¿verdad? Por una cuestión que ya saben ustedes, pero ella es suplente, así que simplemente ante la Claro. hipótesis que ella intervenga, y justamente porque lo tengo que hacer ahora, porque ahora me notificaron de la integración de los titulares y los suplentes. Entonces, este es el momento que lo voy a hacer justamente para evitar cualquier tipo de dilación. Entonces vas a pedir que, o sea, le vas a La recusar a la suplente, doctora María Fernanda. exacto, eso voy a hacerlo. Voy a pedir que se excuse, voy a Mm, pedir primero que se excuse, y si no ok. lo hace, que se tome mis argumentos como una recusación, y voy a presentar la prueba que ampara eso. Tengo tiempo hasta el miércoles, pero a lo mejor mañana ya lo hago. Y doctor, me intriga nomás, ¿qué pasó al final? Porque el doctor Héctor Capurro se había declarado incompetente y después ¿qué pasó? ¿Qué hizo con respecto a No, su propia resolución? aparentemente, según Para lo que, entender nomás. que yo pude leer de la resolución, lo que yo entendí es que consideraron que con la nueva ley, automáticamente todos los hechos punibles contra el erario tendrían que pasar a los tribunales de sentencia especializados. Pero cuando les aclaramos que se trataba de una estafa, que no es un hecho punible contra el erario, ahí se percató de que realmente era un hecho común, me explico, no era un hecho punible que estaba contemplado en el día, aparte que hablaba, creo que de jornales, creo que de algo así como 4.000 jornales o algo por el estilo, hablaba la ley, y el monto fue acá de 49 millones, 48 millones y pico. Entonces, no, yo creo que le dimos los argumentos y el juez se percató que efectivamente, y cuando el presidente aceptó la competencia es porque realmente tengo entendido, no puedo entrar en su fuero, pero lo que tengo entendido es que él consideraba que se trataba de hechos punibles contra el ejercicio de las funciones públicas porque primeramente estaba antes el cobro indebido, y al excluirse el cobro indebido, aparentemente eso
no se percató y por eso es que se corrigió este error. O sea, se entendía que era hechos punibles contra el ejercicio de las funciones públicas y acá estamos hablando de un hecho punible contra el patrimonio. ¿Y entonces revocó su propia resolución o por lo Eso contrario es lo que imperio? Aceptó la reposición que hizo lugar el juez penal de garantía Raúl Florentino. O sea, él le devolvió diciendo que no era competente, que él tendría que en su momento remitir al tribunal especializado, pero el juez Capurro directamente decidió notificar y convocar a juicio, con lo cual acepta la competencia, o sea, acepta el resultado del recurso de reposición. Sui generis fue todo. Sí, Bastante sui generis. ¿Y saben por qué ocurre eso también? Porque, en definitiva, ahora los sorteos se hacen a través del sistema del aleatorio en la computadora, y ahí se arma el problema. Porque distinto era, yo voy a hablar un poco del viejazo, porque yo antes participaba de los sorteos, yo era el primer interesado en saber quién integraba el tribunal. Entonces yo me iba, y me acuerdo bien que el presidente de turno del que lo organizaba las audiencias orales, él miraba quiénes son los abogados, qué es cuáles son los hechos punibles. Entonces ese resumen tenía, y una vez que excluía a todos los jueces que podrían estar comprendidos en causales de acusación con los abogados, ahí recién hacía el sorteo. Hoy el sistema informático no te permite hacer eso y te genera estos problemas. Mira, todo eso hacía el juez antes, doctor. Antes te juro, a veces hay gente que dice todo tiempo pasado fue mejor. Yo no creo tanto en eso, pero aquí me ratifico en que antes era mejor. ¿Sabes por qué? Porque vos podés controlar, y hoy pues estamos con la política de la transparencia, que no implica solamente que lo hagas público, sino que yo pueda cuestionar lo que públicamente haces. Entonces, vos me podés hacer un sorteo al sistema informático. Pues yo te pregunto, ¿acaso no se puede manipular el sistema informático? ¿Por qué yo tengo que creer en el sistema informático? Si yo no veo, me explico. Ahí salen nomás unos numeritos. No, yo no creo en esas cosas, discúlpenme, sobre todo porque sabes perfectamente que si vos no ves, pues antes se miraba, se veía y vos participabas. Santo Tomás. Entonces vos ahí le decías, usted está metido en tal, usted está con una causal, vos mismo podías decir, y de pronto se daba cuenta, decía, sí, efectivamente el abogado tiene una causal compular, no compular, entonces automáticamente le sacaba ya eso, para evitar tener que hacer este tipo de cosas que voy a tener que hacerlo yo. Entiendo, doctor. Doctor, muchísimas gracias por este contacto muy amable. Muy amable, doctor, por tu tiempo. Que tengan buen resto de semana. Igualmente. Lo escuchaste aquí en PDS.